Vamos a ver qué son las funciones reales. En primer lugar, ¿qué es una función? Una función es simplemente una regla que nos dice cómo asignarle a elementos de un conjunto elementos de otro conjunto. Simplemente una función es eso, ¿no? Pues tenemos un conjunto de elementos, tenemos otro conjunto de elementos y a cada elemento del conjunto inicial le asignamos un número del conjunto de elementos final. La regla que nos dice a qué elemento le corresponde qué elemento es una función. Cuando estamos hablando de funciones reales, de una función real, lo que estamos pensando es que el conjunto de elementos inicial y el final son números reales, y una función real lo que hace es coger números reales y asignarles otros números reales. Vamos a llamar a esa función la vamos a llamar f. La vamos a llamar f, aunque podemos usar cualquier otra letra, pero por lo general la vamos a llamar f. Y lo que va a hacer esa f pues es a cada elemento x de un subconjunto d de los números reales, es decir, pues de todos los números reales, un subconjunto a los que llamamos d le va a asignar un único número real al que llamamos f de x. Formalmente esto lo expresamos de esta manera. Decimos que la función f va de un subconjunto de elementos que está contenido o es lo mismo que los números reales. Esto de aquí significa que va desde d, que es una parte de los números reales, que está contenido o es exactamente igual, eso es lo que significa este símbolo, que los números reales, pues esa función f les hace corresponder otro número real. O lo que es lo mismo, lo que hace la función es coger una x, que es un número, que va a ser un número real, y a esa x le hace corresponder pues la función de esa x. Tal y como lo tenemos definido, decimos que x va a ser la variable independiente, mientras que la f de x, ese elemento que le asigna la función a la x, lo llamamos variable dependiente, y podemos llamarlo la variable dependiente y, por ejemplo, que es una forma habitual de llamarlos. La x será la variable dependiente y la variable independiente, y el elemento que le hace corresponder la función a cada una de estas x, al que llamamos variable y, pues sería la variable dependiente. La y sería, por tanto, igual a la función de la x. Bueno, ¿qué es el dominio de una función? Vamos a llamar dominio de la función a todos aquellos elementos para los cuales está definida la función. El dominio podemos decirlo de forma explícita, podemos estar diciendo que la función solo la vamos a definir sobre un intervalo pequeño de los números reales o para ciertos números reales concretos. Cuando ponemos una función de forma genérica, cuando escribimos una función de forma genérica sin indicar nada más, el dominio de la función pues suele ser todos los números reales excepto aquellos elementos en los cuales no esté definida la función. Formalmente, el dominio de una función, como tenéis ahí indicado, está formado por los elementos pertenecientes a los números reales para los cuales, para estos x, existe la función, es decir, la función está definida y nos da un número real. La función está definida dándonos un número real. Por ejemplo, ¿cuándo no está definida una función? Es decir, ¿para qué elementos qué elementos no van a pertenecer al dominio de la función? Bueno, pues sabemos que una fracción, cuando tenemos una fracción y el cociente es 0, pues esa función no está definida. La regla de si establecemos una función que contenga un cociente que sea 0, pues ahí no va a estar definida. Para los valores de x para los cuales el cociente de una fracción sea 0, pues la función no va a estar definida. Otro caso puede ser, pues si tenemos un número real negativo y lo tenemos elevado a un número real que no sea entero, no todos, porque hay para algunos reales enteros, no enteros, que podría existir, pero por ejemplo para los números irracionales, un número real negativo elevado a un número irracional no va a existir su resultado, no va a estar definido. Entonces si tenemos un exponente irracional, por poner un ejemplo, pues los números negativos que estén elevados a dicho exponente, pues no existiría la función, esos números no pertenecerían a la función. O si tenemos una raíz, pues por ejemplo una raíz cuadrada, las raíces cuadradas pues tampoco están definidas para los números negativos. Bueno, pues si tenemos una función que sea una raíz cuadrada, para lo que haga que el interior de la raíz cuadrada sea negativo, no va a pertenecer al dominio de la función. Esos valores de la x que hagan que el interior sea negativo no van a pertenecer al dominio de la función. O un logaritmo, sabemos que los logaritmos tampoco están definidos cuando el interior del logaritmo es negativo o es un 0, pues todos los valores de la x que hagan que el interior de un logaritmo sea negativo o sea 0, pues tampoco van a pertenecer al dominio de la función. Pues veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una función definida de esta manera, es una regla que a cada número real x le hace corresponder otro número real que es 1 partido por x. Esta es la regla, esta es la función real que estamos viendo. Bueno, sabemos que eso no está bien definido cuando la parte de abajo sea 0, cuando la x sea 0. Y por tanto el dominio de esa función, los números reales sobre los que la función está definida,
van a ser todos los números reales menos el 0, porque para cualquier otro número sí que existe un número real que sea 1 partido por dicho número. Si la regla de la función, si tenemos una función cuya regla para asignar equivalencias sea raíz cuadrada de x más 10, bueno, pues sabemos que la raíz cuadrada no está definida cuando su interior tiene un número negativo. Por tanto, cuando x más 10 sea negativo, la función no va a estar definida. Los valores de x para los cuales x más 10 sea negativo no pertenecen al dominio de la función, o lo que es lo mismo, al dominio de la función van a pertenecer solo los valores de x que hagan que x más 10 sea mayor o igual que 0. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando x sea mayor o igual que menos 10. Por tanto, el dominio de la función estará formado por este intervalo, el intervalo que va desde los números reales que están entre el menos 10 y el infinito, y el más infinito. Ponemos aquí un corchete indicando que el menos 10 pertenece al dominio. Si fueran todos los números reales que empezando en el menos 10 y llegando al infinito los que pertenecieran al dominio, pero el menos 10 exactamente no perteneciera, eso lo indicaríamos con un paréntesis, pero no es el caso. En este caso el menos 10 sí que pertenece al dominio, porque cuando x vale menos 10, la raíz cuadrada de 0 sí está definida siendo 0. Finalmente, pues otro ejemplo que tenéis ahí, si la función fuera x al cuadrado menos 3, bueno, sabemos que cualquier número real lo podemos elevar al cuadrado. Por tanto, el dominio de la función en este caso sí que van a ser todos los números reales. Hemos hablado de dominio. Otro concepto importante de las funciones es el rango de la función o la imagen de la función. ¿Qué es la imagen de la función o el rango de una función? Pues es el conjunto de todos los números reales que son imagen de algún número a lo largo de todo el dominio de x, es decir, la imagen de f, que es lo mismo que el rango de f, serán todos los números reales, todas las i pertenecientes a los números reales, tales que la i es una imagen la i es imagen a través de la función de algún número x que pertenezca al dominio de la función. Por ejemplo, imaginad esta función que tenéis aquí, f de x igual a x al cuadrado, que lo que hace es coger cualquier número real y le asigna su cuadrado. Bueno, si cogemos cualquier número real y le asignamos su cuadrado, ¿qué nos va a dar? Pues un número real positivo. De hecho, podríamos conseguir cualquier número real positivo. Eso quiere decir que el rango o la imagen de la función f van a ser los números reales positivos, este símbolo de aquí significa los números reales positivos, y además el 0. Es un conjunto que está formado por los números reales positivos y el 0. También lo podríamos expresar así, como los números reales positivos y el 0. Y esa será la imagen de la función.